Hola, en este video básicamente les quiero mostrar un ejemplo de un ejercicio que está asociado al concepto del decremento logarítmico, que como vimos en la clase anterior, se relaciona con el decaimiento o como la respuesta de un sistema de 1 grado de libertad con amortiguamiento viscoso que está respondiendo en vibraciones libres. Entonces, para recordarse algunos conceptos importantes, lo que aparece acá, antes de empezar a hacer el ejercicio, lo que está aquí enmarcado en este cuadrado resaltado en amarillo, básicamente la respuesta de desplazamiento que tiene un sistema de 1 grado de libertad con amortiguamiento viscoso proporcional, es decir, tiene un amortiguamiento que yo puedo escribir como C por U punto, ¿de acuerdo? Cuando el sistema está en vibraciones libres, es decir, el sistema está vibrando debido a que existen condiciones iniciales de desplazamiento y o de velocidad que son distintas de nulo, ¿ya? O distintas de cero. Entonces, en este caso, que es el mismo caso que estuvimos viendo en la clase, tengo un sistema que parte de un desplazamiento inicial de 4, una velocidad inicial de 5, las propiedades físicas del sistema son tal que tiene un periodo 0,67 y en este caso le asigné un amortiguamiento de un 10%. ¿De acuerdo? Entonces la curva roja que se ve acá básicamente es la respuesta vibratoria que tiene ese sistema de 1 grado de libertad debido a esas condiciones iniciales distintas de cero que se le imponen al sistema. Entonces, claramente se ve que la respuesta tiene dos componentes. Una primera componente que podríamos decir que está dado por este coeficiente que está acá, o ese término que está ahí, que sería ρ, o una exponencial negativa, ¿de acuerdo? Y eso justamente se multiplica a una segunda componente, la cual está dada por este término oscilatorio que está acá, que es el seno de omega d por el tiempo más un ángulo de fase, ¿de acuerdo? Entonces la componente verde que está acá es la que está expresada en el gráfico acá, que es básicamente una envolvente. Entonces se asocia a ρ, que es la amplitud del movimiento, y a esta exponente que básicamente hace que el movimiento vaya decayendo en el tiempo. Y por otra parte está la componente oscilatoria, que es una armónica. ¿Ya? Entonces vamos a ocupar todos estos conceptos para ver o aplicarlos en el ejercicio que vamos a mostrar a continuación. Y, lógicamente, como la respuesta oscilatoria está dada por el seno de omega d por t, entonces el periodo que yo tengo en la respuesta, ¿de acuerdo? Ese periodo está asociado al periodo amortiguado del sistema, ¿de acuerdo? Porque ahí tengo en el seno, que es la parte oscilatoria, tengo omega d, es decir, la frecuencia amortiguada, es decir, este rango de tiempo que hay entre un ciclo en la respuesta corresponde al periodo amortiguado del sistema, ¿ya? Entonces, ahora que recordamos algunos conceptos que vimos en la clase anterior, vamos al enunciado del ejercicio, ¿ya? Entonces dice que hay una estructura de 1 grado de libertad al cual se le realizó un ensayo pullback con desplazamiento y velocidad inicial, que son desconocidos. Y se reportan, en función de los resultados medidos en el laboratorio, se reportan en esta tabla que está acá las amplitudes máximas y mínimas que tuvo este sistema, ¿de acuerdo? Y los tiempos en los cuales estos peak o respuestas peak ocurrieron. Entonces, básicamente tenemos todos esos pares de amplitud, tiempo, en lo cual las amplitudes corresponden a respuestas máximas o mínimas, ¿de acuerdo? Y los tiempos respectivos a los cuales fueron medidos. Entonces se piden tres cosas. Primero, determinar el periodo no amortiguado, ¿de acuerdo? Y la razón de amortiguamiento crítico de este sistema, ¿ya? Después se pregunta si el mecanismo de disipación es viscoso elástico, ¿ya? Si es así, en qué rango de tiempo y justificar la respuesta. Y finalmente se pide calcular las condiciones iniciales a las cuales fue sometido el sistema a partir de la respuesta que está en las tablas, ¿de acuerdo? Entonces este básicamente es un ensayo como el que se muestra acá en el video. En este caso se puso un desplazamiento inicial, pero también en los datos experimentales, en este caso también existe un desplazamiento y una velocidad inicial impuesta al mismo tiempo, y lo que vemos es que el sistema de 1 grado de libertad básicamente empieza a vibrar y la amplitud de la respuesta empieza a decaer, ¿ya? Entonces la tabla se muestra solamente los valores máximos y mínimos de la respuesta y los tiempos en cual ellos ocurren. Entonces, si yo grafico esos pares de peak, básicamente son todos estos puntos rojos que yo tengo en este gráfico, en los que están reportados en la tabla de la página anterior, ¿de acuerdo?
Los positivos corresponden a los máximos y los valores negativos corresponden a los mínimos, ¿de acuerdo? Y los tiempos asociados correspondientes. Entonces, ¿qué es lo que puedo ver? Yo aquí es que en este gráfico acá, yo estoy graficando el logaritmo de la norma de los valores peak en función del tiempo. ¿Ya? ¿Por qué estoy graficando eso? Y aquí vamos a empezar a ver un poco los conceptos que vimos anteriormente en la parte introductoria. Lo que nosotros tenemos en este caso es que la respuesta estaba por UDT igual a ρ por la exponencial de menos, como lo ponemos siempre, exponencial de menos chi omega t por el seno de omega amortiguado por el tiempo más phi, ¿cierto? Esa es la respuesta de un sistema de un grado de libertad con amortiguamiento viscoso proporcional sometido a condiciones inicial, o un sistema de un grado de libertad viscoso lineal en vibraciones libres, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo tomar el logaritmo natural de UDT. Si tomo el logaritmo natural de UDT, ¿qué es lo que va a tener? Bueno, el logaritmo natural de toda la ecuación que tengo arriba. ¿Cierto? Ahora, bien, de esta ecuación que yo tengo acá, yo puedo encontrar los tiempos o puedo definir una ecuación que me define los pics de la respuesta. ¿Cuándo se producen los pics de la respuesta? Cuando la función seno se me hace máximo o mínimo, ¿cierto? Cuando esta función se hace máximo o mínimo, me va a entregar justamente los pics de la respuesta, ¿ya? Y sabemos que el seno se hace máximo o mínimo cuando vale más o menos 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las respuestas pic del desplazamiento yo las puedo escribir como más menos ρ, que es la amplitud, por la exponencial de menos chi omega t. Ahí estoy imponiendo justamente que el desplazamiento máximo y mínimo se me produce cuando el seno de omega t por t más phi es igual a más o menos 1. ¿De acuerdo? Ahora, yo puedo tomar la ecuación de los pic y aplicarle el logaritmo natural, tal cual como lo hice arriba. Entonces, el logaritmo natural de las respuestas pic en función del tiempo va a ser igual a más menos el logaritmo de ρ por la exponencial. Entonces, el logaritmo de la multiplicación es la suma de los logaritmos. Por lo tanto, esto me queda más menos, voy a poner paréntesis cuadrado acá, el logaritmo de ρ, ¿cierto? Menos chi omega t, ¿cierto? Porque el logaritmo de la exponencial de menos chi omega t es igual a menos chi omega t, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tengo esta ecuación que está acá, que es una ecuación básicamente para los pics de la respuesta. Entonces, eso es lo que yo tengo graficado acá a mano derecha. Entonces, yo tomé los valores pic, ¿cierto? Les calculé la norma, es decir, ahí saco el signo negativo y les tomo el valor absoluto para sacarle el signo negativo y le calculo el logaritmo natural, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que veo de los datos? Veo claramente que hay una parte inicial hasta donde están los 4 segundos, que es lo que está marcado ahí en color verde, donde es claro que existe una tendencia lineal en los datos, desde el primer punto que está acá hasta el punto que está en los 4 segundos. Si me doy cuenta, lo que pasa después es que la relación que existe ya no es lineal y empieza a ser una curva, algo así. Por lo tanto, ahí el amortiguamiento ya deja de ser viscoso porque justamente en este gráfico no me satisface o no se ajusta bien una línea recta, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está la respuesta a la parte 2 del problema. El amortiguamiento es viscoso, proporcional, entre el inicio de la respuesta o el inicio de la vibración hasta un tiempo igual a 4 segundos. ¿Ya? Después, en la disipación de energía es de otro mecanismo no viscoso lineal. ¿Ya? Entonces, tomo los datos que están en este gráfico, logaritmo de la norma de desplazamiento peak en función del tiempo y le hago una regresión lineal. Obtengo esta curva que está acá, con un coeficiente de correlación R cuadrado igual a 1. Entonces, lo que estoy obteniendo ahí principalmente es que el logaritmo del valor absoluto de UPIC en función del tiempo es igual a
logaritmo de rho menos chi omega t, y en función del ajuste que tengo en la parte superior, esto es igual a 1,959 menos 0,4188 por t. ¿Ya? Voy a marcar esto que está acá también. Y eso es lo que tengo. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí, ¿qué es lo que puedo observar? Puedo observar primero que chi por omega es igual a 0,4188, ¿cierto? Y por otra parte puedo observar que el logaritmo de rho es igual a 1,959. Entonces vamos a escribir justamente esas dos ecuaciones en la página siguiente. Entonces dijimos chi por omega es igual a 0,4188. Y por otra parte tenemos que el logaritmo de rho dijimos que era igual a 1,959. ¿Ya? Entonces, lo primero que nos pedían era la razón de amortiguamiento crítico chi y el periodo no amortiguado t. ¿De acuerdo? Entonces tengo una ecuación acá que depende de chi y depende de omega. ¿Ya? Por otra parte, de los datos originales que tenía el problema, ¿de acuerdo? Perdón, del gráfico, yo puedo obtener los tiempos en los que se me producen los máximos, ¿cierto? Ahí están los tiempos en los cuales se me producen los máximos, que son los que están tabulados, y también los tiempos en los cuales se me producen los mínimos, que están dados por la tabla inicial, que era el enunciado del problema. Entonces, a partir de esa información, yo sé que cada una de estas distancias, que está asociado a los máximos, corresponde al periodo amortiguado del sistema, TD, TD. Todos estos son TD. Y lo mismo en la parte de los mínimos negativos, TD hasta TD. Entonces yo puedo tomar todos esos valores de periodos amortiguados que obtengo en mi tabla y calcular un periodo amortiguado promedio, ¿ya? Entonces esa información yo la tengo inmediatamente de los datos también tabulados. Eso me entrega que T sub D es 1,205 segundos, ¿de acuerdo? Ahora, yo sé que el periodo amortiguado es igual a 2pi partido por omega raíz de 1 menos chi cuadrado. ¿De acuerdo? Esto es igual 2pi partido por omega d, ¿cierto? Y omega d yo sé que es omega, la frecuencia no amortiguada, por 1 menos chi cuadrado. Ahí estoy ocupando simplemente esa igualdad que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo básicamente, si lo escribo nuevamente, tengo una ecuación que me dice 1,205 segundos es igual a 2pi partido por omega raíz de 1 menos chi cuadrado. Entonces aquí tengo una segunda ecuación que también depende de omega y de chi, ¿ya? Entonces la ecuación 1 que yo tengo acá arriba y la ecuación 2 que yo tengo acá abajo me define un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Las incógnitas son omega, la frecuencia circular no amortiguada, y chi, que es la razón de amortiguamiento crítico. Entonces, de 1 y 2 yo puedo encontrar que chi es igual a 0,08, es decir, el amortiguamiento del sistema de un 8%, y la frecuencia circular no amortiguada del sistema 5,23 radianes partido por segundo, ¿ya? Entonces ahí tengo resuelto el problema en lo que me pedían en la primera parte, que era determinar la razón de amortiguamiento crítico, ¿de acuerdo? Y el periodo o la frecuencia no amortiguada del sistema. Con esto, lógicamente, puedo encontrar el periodo no amortiguado, que es 2pi partido por omega, ¿de acuerdo? Y ese me da 1,2 segundos. ¿Ya? Entonces ahí tengo la información que me pedían en la parte 1i. En la parte 2i ya discutimos la parte lineal entre
entre el inicio de la vibración y los 4 segundos es la que se me satisface esta relación lineal que yo tengo acá arriba. Por lo tanto, esa es la parte de la respuesta del sistema que está gobernado por un amortiguamiento del tipo viscoso elástico, viscoso proporcional. ¿Ya? Entonces, en la parte 3i me pedían las condiciones iniciales que tenía este sistema para tener esa respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos justamente a ver cómo tienen que ser, o vamos a calcular, mejor dicho, cuáles son las condiciones iniciales que tiene este problema. ¿Ya? Entonces, para eso volvemos a la ecuación, ¿de acuerdo? De respuesta. Voy a poner acá 3i. Sabemos que la respuesta U de t es igual a ρ por la exponencial de menos chi omega t, multiplicado por el seno de omega amortiguado por el tiempo más el ángulo de fase. ¿Ya? Bueno, acá el omega amortiguado, sabemos que el omega no amortiguado por 1 menos chi cuadrado. Y esto lo puedo evaluar porque ya lo tengo de la parte anterior, tengo cuánto vale el omega y cuánto vale el chi. Entonces ahí me sale que el omega amortiguado 5,22 radianes partido por segundo. Es un dato. ¿Ya? Entonces, aquí voy a hacer algunas observaciones. ¿Qué pasa en el primer máximo de la respuesta? Primer máximo de la respuesta, ¿ya? Entonces, para que eso sea máximo, entonces, si veo cómo es la solución de la respuesta, para que la respuesta sea máxima, entonces el seno tiene que ser igual a 1, para que sea un máximo, ¿cierto? Entonces yo tengo que el seno de omega d, el primer máximo, en función de lo que está tabulado anteriormente, se produce a los 0,4 segundos. Entonces, omega d por 0,4 segundos más phi tiene que ser igual a pi medio, ¿cierto? ¿Ya? O hacer más preciso, esto igual a 1. Ahí sí está preciso. ¿De acuerdo? Es decir, lo que está dentro de la función seno tiene que ser igual a pi medio, de tal manera que el seno de ese ángulo me dé igual a 1. ¿Ya? Entonces, el omega d lo conozco en esta ecuación que tengo acá. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? De ahí puedo calcular cuánto vale el phi, que sería pi medio menos el omega amortiguado por 0,4 segundos. ¿De acuerdo? Y con eso me da que el phi tiene que ser 1,0535 radianes. ¿Ya? Es decir, ahí pude calcular el ángulo de fase. ¿Ya? Por otra parte, yo sé que la amplitud, ¿de acuerdo? De ese máximo está dado por ρ por la exponencial de menos chi omega t. Voy a escribirlo un poquito más abajo mejor. Entonces, esta es la primera observación. La segunda observación es que la amplitud está dada por ρ por la exponencial de menos chi omega t. Es decir, esto es ρ por la exponencial de menos chi, que vale chi por omega, vale 0,4188. Y el t vale 0,4 segundos. ¿De acuerdo? Entonces esto lo puedo evaluar, ¿de acuerdo? Y esto me da la amplitud, también la tengo tabulada al principio, y esa amplitud era 6 centímetros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este valor de acá yo lo conozco la amplitud en el primer pic, por lo tanto de acá yo puedo encontrar el ρ, ¿de acuerdo? 6 centímetros partido por esa exponencial negativa, me queda que el ρ es 7,094 centímetros, ¿de acuerdo? Otra manera que yo tengo que calcular el ρ es simplemente a partir de esta ecuación que definimos acá arriba. Logaritmo natural de ρ es 1,959 y de ahí obtengo exactamente lo mismo, que el ρ es 7,094 centímetros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahí tengo la amplitud del movimiento. Y ahora voy a pasar a calcular las condiciones iniciales. ¿Ya? Una vez que tengo el ρ y que tengo el ángulo de fase, puedo pasar a calcular las condiciones iniciales. Entonces, que es lo que me pide en la parte 3i, condiciones iniciales. Entonces tengo primero la condición inicial de desplazamiento, el u en 0. ¿Ya? Y el u en 0, aquí acordémonos que u de t es ρ por la exponencial de menos chi omega t,
por el seno de omega d por t más phi, ¿cierto? Esa es la respuesta de desplazamiento. Entonces, el desplazamiento inicial es esta ecuación que tengo acá arriba, lo ante igual 0. Es decir, rho, la exponencial a la 0 me queda por 1, ¿cierto? Por el seno omega d por 0, es decir, por el seno de phi. ¿De acuerdo? Eso es lo que me queda el desplazamiento inicial del sistema. El rho lo calculamos recién, ¿cierto? Y el phi también lo calculamos recién. Por lo tanto, acá puedo evaluar directamente cuánto es el desplazamiento inicial que se le impulsó al sistema. Eso me da menos 3,507 centímetros. ¿De acuerdo? A partir del rho y del phi que calculamos recién. Y me falta ahora calcular la condición inicial de velocidad. Entonces, para eso tengo que calcular cuánto es la velocidad en el tiempo. Y para eso derivo la solución del desplazamiento en el tiempo. Entonces derivo esta ecuación asterisco que tengo acá arriba. Y eso me queda menos chi omega por rho por la exponencial de menos chi omega t por seno de omega amortiguado por t más phi. Tengo una multiplicación, ¿cierto? Entonces, más rho por la exponencial de menos chi omega t. Aquí me queda omega d por coseno de omega d por t más phi. ¿Ya? Simplemente esa es la derivada de la ecuación asterisco que está arriba. Por lo tanto, de acá puedo encontrar cuánto es el desplazamiento en t igual 0. Me va a quedar menos chi por omega por rho. Esta exponencial, cuando la evalúo en t igual 0, me queda 1. Acá voy a tener el seno de phi, ¿cierto? Porque el t vale 0, más rho por 1 por omega d por el coseno de phi. ¿Ya? Porque tengo la ecuación evaluada para t igual a 0. Y esto lo puedo evaluar, ¿cierto? Yo tengo cuánto vale omega por chi, ¿cierto? Que es 0,4188. Entonces esto es menos 0,4188. El rho, que también lo tenemos acá, que vale 7,094. 7,094 por seno del phi, que el phi dijimos que valía 1,0535 radianes, más el rho que vale 7,094 por el omega d, que también lo tenemos de arriba, ¿cierto? El omega d es 5,22 radianes partido por segundo, por el coseno de 1,0535 radianes. ¿Ya? Y entonces de ahí, básicamente, encuentro que la velocidad inicial que se le impuso a ese sistema es igual a 33,66 centímetros por segundo. ¿De acuerdo? Y ahí tengo el problema resuelto. ¿Ya? Entonces, cualquier consulta lo podemos posteriormente conversar en la clase.